Edgar Allan Poe. La incomparable aventura de un tal Hans Pfaall. Con un corazón lleno de furiosos caprichos de los que soy dueño, con una lanza ardiente y un caballo de aire, errando voy por el desierto. Canción de Tom el Loco. Según los últimos informes recibidos de Rotterdam, esa ciudad se halla, al parecer, en un alto grado de excitación intelectual. En realidad han ocurrido allí fenómenos tan inesperados, tan por entero nuevos, tan en total desacuerdo con las opiniones preconcebidas, que no me cabe la menor duda de que en estos momentos toda Europa debe estar revolucionada, la física conmovida y la astronomía en abierta pugna. Parece ser que el día del mes desconozco la fecha exacta, una gran multitud se había congregado por razones que no se mencionan específicamente, en la gran plaza de la Bolsa de la muy ordenada ciudad de Rotterdam. El día era excesivamente caluroso, hecho insólito dada la estación, y apenas soplaba una brisa de aire. A la multitud no le desagradaba recibir de vez en cuando algún chubasco amistoso de momentánea duración, que caía de las grandes masas de nubes blancas y profusamente diseminadas por la bóveda azul del firmamento. A mediodía, sin embargo, se percibió una ligera, aunque notable agitación en la asamblea, seguida de la algarabía de 10.000 lenguas, y un instante después 10.000 rostros se volvieron hacia el cielo, 10.000 pipas cayeron simultáneamente de las comisuras de 10.000 bocas, y un grito que sólo podía compararse con el rugido del Niágara resonó larga, poderosa y furiosamente en toda la ciudad y en los alrededores de Rotterdam. No tardó en descubrirse el origen del alboroto. Por detrás del enorme volumen de una de las nubes nítidamente recortadas que ya hemos mencionado, se vio emerger con toda claridad en un espacio abierto de cielo azul una sustancia extraña, heterogénea, pero al parecer sólida, tan singularmente configurada y al mismo tiempo tan caprichosamente conformada que escapaba por completo a la comprensión, aunque no a la admiración de aquella multitud de robustos burgueses que la contemplaban boquiabiertos. ¿Qué podía ser? En nombre de todos los diablos de Rotterdam, ¿qué podía presagiar? Nadie lo sabía, nadie podía imaginarlo, nadie, ni siquiera el burgomaestre Wiener Superbus von Underluck, tenía el menor indicio para aclarar el misterio, de modo que, sin nada mejor que hacer, todos aquellos hombres colocaron cuidadosamente la pipa a un lado de la boca, y mientras mantenían los ojos fijamente clavados en el fenómeno, despidieron el humo, hicieron una pausa, dieron una vuelta, gruñeron, hicieron otra pausa, volvieron a dar otra vuelta, y finalmente expelieron por segunda vez el humo. Entretanto, el objeto de tanta curiosidad y la causa de tanto humo iba descendiendo y descendiendo hacia la hermosa ciudad. Pocos minutos después se hallaba lo bastante cerca para distinguirlo con exactitud. Parecía ser... sí, indudablemente, era una especie de globo, pero un globo como jamás se había visto hasta entonces en Rotterdam, porque, permítaseme la pregunta, ¿se ha visto alguna vez un globo fabricado totalmente con periódicos sucios? No en Holanda, desde luego, y sin embargo, bajo las mismísimas narices del pueblo, o mejor dicho, a cierta distancia por encima de sus narices, estaba el globo en cuestión. Como lo sé por los mejores testimonios, fabricado con la susodicha materia que nadie hubiera pensado antes en emplear en semejante propósito. Aquella era un tremendo insulto al buen sentido de los burgueses de Rotterdam. En cuanto a la forma del raro fenómeno, resultaba aún más censurable, pues constituía nada menos que un enorme gorro de bufón al revés. Esta semejanza aumentó considerablemente cuando, al observarlo de más cerca, la muchedumbre divisó una gran borla o campanilla colgando de la punta, y en el borde superior o base del cono, un círculo de pequeños instrumentos parecidos a esquilas que tintineaban continuamente, haciendo oír la tonada de Betty Martin. Pero había algo peor. Colgando de cintas azules en el extremo de aquella fantástica máquina se balanceaba, a modo de barquilla, un enorme sombrero de castor gris, de ala extraordinariamente ancha y de copa hemisférica, con cinta negra y hebilla de plata. No deja de ser notable, empero, que muchos ciudadanos de Rotterdam juraban haber visto con anterioridad aquel sombrero. En realidad toda aquella muchedumbre parecía contemplarlo con ojos familiares, mientras la señora Gretel Pfaall, al verlo, lanzó una exclamación de alegre sorpresa, declarando que el sombrero era de su honrado esposo. Ahora bien,
Esta circunstancia merecía tenerse en cuenta, ya que el señor Fall, con 3 camaradas, había desaparecido de Rotterdam 5 años antes de manera tan repentina como inexplicable, y hasta la fecha del presente relato había fallado todas las tentativas para obtener noticias suyas. Cierto que hacía poco se habían descubierto en un lugar apartado al este de la ciudad huesos humanos mezclados con cierta cantidad de restos de extraño aspecto, y algunos llegaron a pensar que aquel sitio se había cometido un horrible asesinato, del que Hans Pfaall y sus compañeros habían sido, por lo visto, las víctimas. Pero volvamos a nuestra narración. El globo, pues no cabía duda de que era un globo, había descendido ya a 100 pies de tierra, mostrando con suficiente claridad a la muchedumbre el personaje que lo ocupaba. Por cierto que era un individuo singularísimo, no tendría más de 2 pies de alto, pero su estatura, por pequeña que fuese, no hubiera podido mantenerse en equilibrio en una navecilla tan pequeña, a no ser por un aro que llegaba hasta su pecho y que estaba sujeto al cordaje del globo. El cuerpo del hombrecillo era descomedido más allá de toda proporción, dando a toda su figura un aspecto de redondez muy absurdo. Sus pies, lógicamente, no se veían. Las manos eran enormemente anchas, tenía los cabellos grises y recogidos detrás de una coleta, su nariz, prodigiosamente larga, era ganchuda y rubicunda, los ojos grandes, brillantes y buidos, su barbilla y sus mejillas, aunque arrugadas por la edad, eran anchas, regordetas y dobles, pero en ninguna parte de su cabeza existía el menor rastro de orejas. Este extraño y diminuto caballero iba vestido con un holgado gabán de raso azul celeste y calzones muy atacados haciendo juego, asegurados con hebillas de plata en las rodillas. Su chaqueta era de un tejido amarillo brillante, un gorro de tafetán blanco le caía con garbo a un lado de la cabeza, y para completar este atavío, un pañuelo rojo sangre envolvía su cuello y caía con aire elegante sobre su pecho en una fantástica lazada de extraordinario tamaño. Habiendo descendido, como ya dije, unos 100 pies de tierra, el viejecillo caballero se vio acometido por un repentino temblor y pareció poco dispuesto a continuar su descenso hacia tierra firme. Arrojando con algún esfuerzo cierta cantidad de arena contenida en una bolsa de tela, logró permanecer estacionado durante un momento. Se dedicó entonces de un modo agitado y presuroso a extraer de un bolsillo de su gabán una gran cartera de tafilete, la sopesó con recelo en su mano y exclamó con gesto extraordinaria sorpresa, asombrando sin duda a su peso, y por último abriéndola y sacando de ella una enorme carta sellada con lacre rojo y atada cuidadosamente con una cinta del mismo color. La dejó caer a los mismos pies del burgomaestre Miner Superbus von Underduk. Su excelencia se inclinó para recogerla, pero el aeronauta, siempre con gran agitación y no teniendo al parecer más asuntos que lo detuvieran en Rotterdam, procedió a realizar los preparativos de partida. Como para ello tenía que soltar parte del lastre, a fin de ganar altura, dejó caer media docena de sacos de arena, sin preocuparse de vaciarlos, sacos que, por desgracia, cayeron sobre las espaldas del burgomaestre, al que hicieron rodar por el suelo no menos de media docena de veces a la vista de todo Rotterdam. No debe suponerse, sin embargo, que el gran Underduk dejó pasar impune esta impertinencia del viejecillo. Se afirma, por el contrario, que durante su media docena de caídas expelió no menos de media docena de furiosas bocanadas de humo de pipa, a la que se mantuvo aferrado con todas sus fuerzas en todo momento, y a la cual está dispuesto a seguir aferrado, Dios mediante, hasta el día de su muerte. Mientras el globo ascendió como una alondra y alejándose sobre la ciudad acabó por desaparecer serenamente tras una nube similar a aquella de la cual había surgido, perdiéndose ante los ojos maravillados de los buenos ciudadanos de Rotterdam. La atención se concentró entonces en la carta, cuya caída y secuelas habían resultado tan fatales para la persona y dignidad de su excelencia von Underduk. A pesar de todo, este funcionario no había olvidado durante sus movimientos giratorios la importante tarea de apoderarse de la carta, la cual, tras atenta inspección, resultó haber caído en las manos más adecuadas, puesto que iba dirigida a él mismo y al profesor Rubadub, en sus cualidades respectivas de presidente y vicepresidente del Colegio de Astronomía de Rotterdam, por lo cual los susodichos dignatarios la abrieron al punto, hallando en su interior la siguiente extraordinaria y muy grave comunicación. A sus excelencias von Underduk y Rudabub,
presidente y vicepresidente del Colegio Estatal de Astronomía en la ciudad de Rotterdam. Vuestras excelencias deberán acordarse sin duda de un humilde artesano llamado Hans Pfaall, remendón de fuelles de oficio, desaparecido de Rotterdam hace unos 5 años, junto con otras 3 personas de una manera que debió considerarse inexplicable. Sin embargo, con permiso de vuestras excelencias, yo, el autor de esta comunicación, soy el propio Hans Pfaall. Todos mis conciudadanos saben perfectamente que durante 40 años vine residiendo en la pequeña casa de ladrillos que se halla a la entrada de la callejuela denominada Zerkraut, donde vivía en la época de mi desaparición. Mis abuelos vivieron también allí desde tiempo inmemorial, ejerciendo como yo la respetable y ciertamente lucrativa profesión de remendón de fuelles, pues, a decir verdad, hasta estos últimos años en que todas las gentes del pueblo han perdido la cabeza con la política, ningún honrado ciudadano de Rotterdam podía desear o merecer un oficio mejor que el mío. El crédito era bueno, jamás escaseaba el trabajo y no faltaba ni dinero ni buena voluntad. Pero, como estaba diciendo, pronto empezamos a sentir los efectos de la libertad, los largos discursos, el radicalismo y demás cosas por el estilo. Personas que habían sido hasta entonces los mejores clientes del mundo no tenían ya tiempo libre para pensar en nosotros. Todos y cada uno de sus minutos lo dedicaban a leer cosas sobre las revoluciones, para mantenerse al día en las cuestiones intelectuales y en el espíritu de la época. Si tenían que avivar el fuego, bastaba un periódico viejo, y a medida que el gobierno se iba debilitando, no dudo de que el cuero y el hierro adquirían durabilidad proporcional, pues en muy poco tiempo no hubo en todo Rotterdam un fuelle que necesitara una compostura o requiriese los servicios de un martillo. Era imposible soportar semejante estado de cosas. Pronto me encontré tan pobre como una rata. Como debía alimentar además a mi mujer y a mis hijos, la carga me resultó intolerable, y pasé horas y horas reflexionando sobre el modo más conveniente de quitarme la vida. Mis acreedores, ensañados, no me dejaban ni un rato de ocio para la meditación. Mi casa estaba literalmente asediada de la mañana a la noche. 3 de ellos, en particular, me acosaban de forma insoportable, montando guardia ante mi puerta y amenazándome con la ley. Prometí vengarme con crueldad de los 3 si tenía alguna vez la dicha de atraparlos en mis garras, y creo que el placer de esta esperanza anticipada fue lo que me impidió poner en práctica mi plan de suicidio y hacerme saltar la tapa de los sesos de un trabucazo. Me pareció preferible disimular mi rabia y tratar a los 3 acreedores con promesas y buenas palabras, hasta que un vuelco del destino me ofreciera la oportunidad de la venganza. Un día que había logrado escapar de ellos y sintiendo mi ánimo más decaído que de costumbre, vagué largo rato sin rumbo por las calles más oscuras hasta que la casualidad me hizo topar con el tenderete de un librero. Viendo cerca de mi mano una silla destinada al uso de los clientes, me dejé caer en ella y sin saber por qué abrí el primer volumen que hallé a mi alcance. Resultó ser un folleto que trataba de astronomía especulativa, escrito en colaboración por el profesor Encke de Berlín y por un francés de apellido análogo. Poseía yo algunas ligeras nociones en la materia y pronto me encontré más absorto en el contenido de aquel folleto que leí 2 veces antes de captar lo que sucedía a mi alrededor. A todo esto empezaba a anochecer y encaminé mis pasos hacia casa, pero aquel tratado, unido a un descubrimiento de neumática que un primo mío de Nantes me había comunicado recientemente como un importante secreto, había producido sobre mi espíritu una impresión indeleble, y mientras vagaba por las sombrías callejuelas daba vueltas en mi memoria los extraños y a veces ininteligibles razonamientos del autor. Algunos pasajes habían impresionado extraordinariamente mi imaginación. Cuanto más meditaba en ellos, más se intensificaba el interés que habían despertado en mí. El limitado carácter de mi educación y especialmente mi ignorancia sobre temas vinculados a la filosofía natural, lejos de hacerme desconfiar de mi propia capacidad para comprender lo que había leído o inducirme a dudar de las muy vagas nociones que había extraído de dicha lectura, sirvió tan solo de nuevo acicate a mi imaginación, y fui lo bastante vano, o quizás lo bastante razonable, para preguntarme si aquellas torpes ideas propias de una mente trastornada no poseerían con frecuencia lógica, la fuerza, la realidad y demás propiedades inherentes al instinto o a la intuición, como muestran en su total apariencia. Era ya tarde cuando llegué a casa. Me acosté inmediatamente, pero mi mente se hallaba demasiado excitada para poder dormir y pasé la noche entera sumido en meditaciones. Me levanté temprano al día siguiente, salí deprisa a la tienda del librero y gasté el poco dinero que me restaba en la adquisición de algunos volúmenes de mecánica y de astronomía práctica.
Al regresar a mi casa, felizmente con ellos, dediqué todos mis ratos de ocio a su estudio y pronto hice los suficientes progresos en la materia para llevar a cabo cierto proyecto que el diablo, o mi genio protector, me habían inspirado. Durante este periodo de tiempo me esforcé todo lo posible por apaciguar a los 3 acreedores que tantos disgustos me habían causado. Lo conseguí al cabo vendiendo gran parte de mis muebles que sirvieron para satisfacer la mitad de la deuda. Les prometí además pagar el saldo restante apenas realizar un proyecto que, según les dije, tenía pensado y para el cual solicité sus servicios. Como se trataba de hombres ignorantes, no hallé gran dificultad en conseguir que secundaran mis propósitos. Una vez arregladas así las cosas, me dediqué con ayuda de mi mujer y adoptando el mayor secreto y toda clase de precauciones a vender mis restantes bienes y a recurrir, por medio de pequeños préstamos obtenidos con diversos pretextos, una considerable suma de dinero en efectivo, sin preocuparme en ningún momento, lo confieso avergonzado, por la forma en que lo devolvería. Pude comprar con esos medios y en varias veces piezas de excelente batista, de 12 yardas cada una, hilo de bramante, barniz de caucho, un amplio y hondo canasto de mimbre hecho de encargo, y varios otros artículos necesarios para la construcción y aparejo de un globo de extraordinarias dimensiones. Encargué a mi mujer que lo confeccionara lo antes posible, explicándole las instrucciones oportunas para el modo especial de hacerlo. Al mismo tiempo tejí el bramante hasta conseguir una red de dimensiones suficientes, le adapté un aro y el cordaje necesario, y adquirí numerosos instrumentos y materiales para realizar experimentos en las regiones más altas de la atmósfera. Por la noche transporté prudentemente a un sitio alejado al este de Rotterdam 5 barricas con flejes de hierro con capacidad para unos 50 galones cada una, y otras aún más grandes, 6 tubos de estaño de 3 pulgadas de diámetro y de 4 pies de largo, forjados adecuadamente, cierta cantidad de una sustancia metálica o semimetálica cuyo nombre no diré, y una docena de damajuanas de un ácido sumamente vulgar. El gas producido por estas sustancias jamás ha sido logrado sino por mí, o por lo menos nunca ha sido aplicado a semejantes objetos. Solo puedo decir que aquí que es uno de los componentes de la SOE, considerado durante mucho tiempo irreducible y que su densidad es de 37,4 décimas menor que la del hidrógeno, e inspirado, pero no inodoro, es insípido, pero no inodoro, en estado puro arde con una llama verdosa y resulta instantáneamente letal para la vida animal. No tendría inconveniente alguno en revelar el secreto, pero pertenece en derecho, como ya he insinuado, a un ciudadano de Nantes, Francia, que me lo reveló sub conditione. Esa misma persona me ha confiado, sin estar enterado de mis intenciones, un método para fabricar globos con la membrana de cierto animal cuya sustancia no permite escapatoria de la menor partícula de gas. Me pareció, sin embargo, ese método demasiado costoso. Además, no era seguro, ya que la batista con una capa de caucho serviría también como aquel. Menciono esta circunstancia porque creo probable que la persona en cuestión intente, en fechas próximas, una ascensión en globo equipado con el nuevo gas y la citada materia, y no quiero privarle del honor de su original invento. Secretamente me ocupé de hacer pequeños agujeros en las partes donde pensaba colocar cada una de las barricas más pequeñas durante la inflamación del globo. Los orificios formaban de este modo un círculo de 25 pies de diámetro. En el centro, lugar destinado para la barrica mayor, abrí también un agujero más profundo. En cada uno de los menores deposité un bote que contenía 50 libras de pólvora de cañón y en la grande un barril de 150 libras. Conecté adecuadamente los botes y el barril con ayuda de regueros cubiertos y luego de colocar en uno de aquellos la punta de una mecha de 4 pies de largo, tapé el agujero y puse la barrica encima, cuidando que el otro extremo de la mecha sobresaliera como cosa de 1 pulgada del suelo y apenas resultara visible por detrás de la barrica. Rellené luego los restantes agujeros y coloqué las barricas en sus respectivos lugares. Además de los artículos ya enumerados, transporté secretamente al depot uno de los aparatos perfeccionados de Mr. Grimm para la condensación del aire atmosférico. Descubrí, sin embargo, que esta máquina exigía notables transformaciones antes de poder ser adaptada al empleo a que pensaba destinarla. Tras duro trabajo y pertinaz perseverancia, logré un éxito completo en mis preparativos y pronto el globo estuvo terminado. Contendría más de 40.000 pies cúbicos de gas
y podría remontarse fácilmente con todos mis utensilios y, si maniobraba con habilidad, transportar 175 libras de lastre. Le había dado 3 capas de barniz, comprobando que la batista sustituía perfectamente a la seda y era muy fuerte y bastante menos costosa. Una vez todo preparado, exigí de mi mujer juramento de guardar secreto absoluto de todos mis actos desde el día que, por primera vez, visité el tenderete del librero, prometiéndole regresar tan pronto como lo permitieran las circunstancias. Le di el poco dinero que me quedaba y me despedí de ella. En realidad, no temía por su suerte, pues era lo que la gente llama una mujer hacendosa, capaz de arreglárselas en el mundo sin mi ayuda. Creo, para ser franco, que siempre me consideré un holgazán, un simple complemento, solo capaz de fabricar castillos en el aire, que no dejaba de agradarla verse libre de mí. Era noche oscura cuando le dije adiós y, llevando conmigo como aide de camp a los 3 acreedores que tanto me habían hecho sufrir, transportamos el globo con la barquilla y los accesorios por un camino apartado hasta el lugar donde se hallaban depositados los demás objetos. Los encontramos todos dispuestos y me puse inmediatamente a la tarea. Era el 1 de abril. La noche, como ya he dicho, era oscura. No se veía una sola estrella y a intervalos caía un orvallo que nos molestaba muchísimo. Pero mi principal inquietud era el globo, que, pese a la espesa capa de barniz que lo protegía, empezaba a pesar demasiado por la humedad. También la pólvora estaba expuesta a mojarse. Animé pues a mis acreedores para que trabajaran con diligencia. Les mandé a apilar hielo en torno a la barrica central y agitar el ácido contenido en las otras. No cesaban de importunarme con preguntas para saber qué intentaba con aquellos aparatos y manifestaban sumo desagrado por la extenuante labor a que los condenaba. No comprendían, dijeron, las ventajas resultantes de calarse hasta los huesos solo para que tomasen parte en tan horribles embrujos. Empecé a sentirme inquieto y adelanté el trabajo con todas mis fuerzas porque, según supongo, aquellos idiotas habrían creído que tenía pacto con el diablo y que cuanto realizaba no tenía nada de bueno. De ahí que temiese verme en cualquier instante solo y abandonado. Por si acaso procuré apaciguarles con promesas de pago hasta el último céntimo, no bien hubiera concluido el asunto que tenía entre manos. Como es natural, interpretaron a su antojo mis palabras, imaginando sin duda que, de todas formas, yo terminaría por obtener grandes cantidades de dinero en efectivo, y con tal que les pagara mi deuda y algo más en consideración a sus servicios, estoy convencido de que poco les importaba cuanto pudiera sucederles a mi alma o a mis huesos. Al cabo de 4 horas y media el globo estaba suficientemente inflado. Até, pues, la barquilla colocando dentro todos mis instrumentos, un telescopio, un barómetro con algunas modificaciones importantes, un termómetro, un electrómetro, un compás, una brújula, un cronómetro, una campana, una bocina, etcétera, etcétera, etcétera. Y también un globo de vidrio en el que había hecho el vacío, cerrándolo con cuidado, sin olvidar el aparato condensador, algo de cal viva, una barra de lacre para sellar, una abundante provisión de agua y gran cantidad de víveres, tales como pemmican, que contiene gran valor nutritivo en relación con su pequeño volumen. Deposité asimismo en la barquilla un par de pichones y un gato. Se acercaba el amanecer y pensé que había llegado el momento de partir. Dejando caer un cigarro encendido como por casual, aproveché el momento de agacharme a recogerlo para prender fuego al trozo de mecha cuya punta, como ya he dicho, sobresalía ligeramente por detrás del borde inferior de una de las barricas menores. Esta maniobra pasó totalmente inadvertida para los acreedores. Saltando dentro de la barquilla, corté rápidamente la única soga que me unía a tierra y vi con gran gozo que el globo remontaba a vuelo a inconcebible velocidad, arrastrando sin el menor esfuerzo las 175 libras de lastre, y hubiera sido capaz de transportar mucho más. Cuando abandoné la tierra, el barómetro marcaba 30 pulgadas y el termómetro centígrado 19 grados. Apenas había ascendido unas 50 yardas cuando, con un rugido y un estruendo espantoso, se alzó a mis espaldas un huracán tal de fuego y guijas, maderas ardiendo, metal incandescente y miembros humanos trizados, que sentí desfallecer mi corazón, y fui derribado al fondo de la barquilla temblando de terror. Al cabo comprendí que era excesiva la carga de la mina y que debía sufrir aún las principales consecuencias de su voladura. En efecto,
Un segundo más tarde sentí toda la sangre de mi cuerpo afluir a las sienes e inmediata e inopinadamente una conmoción que jamás olvidaré estalló en las tinieblas, pareciendo rajar de lado a lado el firmamento. Cuando más tarde tuve tiempo de reflexionar, no dejé de atribuir la extraordinaria violencia de la explosión, por lo que a mí respecta, a su verdadera causa, es decir, al hecho de hallarme sobre la mina misma en la línea de su máxima fuerza. Pero en aquel momento solo pensé en salvar la vida. El globo comenzó por achatarse, luego se dilató furiosamente y se puso a girar a velocidad extremada, como un remolino, para terminar vacilando y rodando como un borracho. Por último me lanzó por el borde de la barquilla, dejándome colgado en una altura espantosa y con la cabeza hacia abajo, suspendido de un cabo de cuerda muy delgada, que tendría unos 3 pies de largo y que casualmente pendía cerca del fondo de la cesta de mimbre, donde, a caer, mi pie izquierdo quedó enredado de manera providencial. Es imposible, de todo punto de vista imposible, formarse una idea exacta del horror de mi situación. Traté de respirar, jadeando convulso, mientras un estremecimiento comparable al que provoca un acceso febril sacudía todos los nervios y músculos de mi cuerpo. Sentí mis ojos salirse de las órbitas, una náusea horrible me envolvió y a la postre acabé por desmayarme y perder el conocimiento. No sabría decir cuánto tiempo permanecí en ese estado. Mucho debió ser, sin embargo, pues cuando recobré parcialmente la sensación de existencia vi que rayaba el día y que el globo se encontraba a prodigiosa altura sobre la vastedad del océano, sin que hubiera la menor señal de tierra en los límites de aquel inmenso horizonte. Mis sensaciones, sin embargo, no eran tan extrañamente angustiosas como cabría suponer. Había mucho de insanía en el calmo examen que realicé de mi situación. Haciendo visera con las manos sobre los ojos, me preguntaba asombrado cuál podría ser la causa de que tuviera tan hinchadas mis venas y tan horriblemente renegridas las uñas. Examiné luego con cuidado mi cabeza, sacudiéndola repetidas veces y palpándola con minucia hasta convencerme de que, por fortuna, no tenía el tamaño de un globo, como por un momento llegué a sospechar. Palpé luego los bolsillos de mis calzones y al notar que había perdido unas tabletas y un palillero, traté de explicarme su desaparición. Al no conseguirlo, experimenté una indecible preocupación. Creí notar entonces un vivo dolor en el tobillo izquierdo y una vaga conciencia de mi situación comenzó a esbozarse en mi mente. Pero, por más que parezca extraño, no sentí asombro ni horror. Si alguna emoción experimenté fue una traviesa satisfacción ante la habilidad que debería desplegar para salir de aquella singular posición en que me hallaba. En ningún momento dudé de mi salvación definitiva. Permanecí durante algunos minutos sumido en profunda reflexión. Recuerdo perfectamente que apretaba a menudo los labios, apoyaba el índice en las fosas nasales y hacía todos los gestos y muecas propias de los hombres que cómodamente sentados en sus sillones meditan sobre materias embrolladas o importantes. Cuando creí haber concentrado suficientemente mis ideas, llevé con la mayor cautela mis manos a la espalda para desabrochar la gruesa hebilla de hierro del cinturón de mis pantalones. Aquella hebilla tenía 3 dientes que, por hallarse mohosos, giraban con alguna dificultad en su eje. A fuerza de paciencia logré ponerlos en ángulo recto, con el plano de la hebilla, notando con gran satisfacción que resistían firmes. Sosteniendo con los dientes aquella especie de útil, me dediqué a desanudar el lazo de mi corbata. Tuve que descansar varias veces antes de realizar esa maniobra, pero finalmente lo conseguí. Sujeté entonces la hebilla a una de las puntas de la corbata y para mayor seguridad me até el otro extremo a la cintura. Erguiéndome luego con un prodigioso esfuerzo muscular, logré a la primera tentativa lanzar la hebilla por encima de la cesta de mimbre y engancharla como preveía en el borde circular de la barquilla. Mi cuerpo se hallaba ahora inclinado hacia el lado de la barquilla, formando un ángulo de unos 45 grados, pero no debe entenderse que por ello me hallara a solo 45 grados por debajo de la vertical. Lejos de ello seguía casi paralelo al plano del horizonte, pues mi cambio de posición había determinado que la barquilla se desplazara a su vez hacia afuera, creándose por tanto una situación de inminente peligro. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que si al caer hubiera quedado con la cara vuelta hacia el globo y no hacia afuera, como estaba, o si la cuerda de la que me hallaba colgado hubiera pendido por casualidad del borde superior de la barquilla, en vez de pasar por una hendidura del fondo, en cualquiera de los dos casos me habría sido imposible realizar lo que acababa de hacer, y las revelaciones presentes se habrían perdido para la posteridad. Por tanto, no me faltaban razones para estar agradecido, aunque, a decir verdad, me sentía harto aturdido para hacer gran cosa.
Por lo menos, durante un cuarto de hora seguí suspendido en aquella extraordinaria manera, sin intentar ningún nuevo esfuerzo y en un tranquilo estado de placentera estupidez. Tal situación no tardó en disiparse, viéndose reemplazada por el horror, la angustia y una sensación de absoluto abandono e impotencia. Lo que ocurría era que la sangre agolpada en los vasos de mi cabeza y garganta, que hasta aquel momento había mantenido mi estado de ánimo en un delirio exaltado, empezaba a refluir hacia sus naturales conductos, y que la lucidez que ahora mi conciencia iba recobrando sólo servía para debilitar mi entereza y coraje necesarios para afrontarlo. Por suerte esta debilidad no duró mucho. Sentí a un tiempo la energía de la desesperación y con un esfuerzo frenético me erguí convulsivamente hasta asirme con una mano a tan deseado borde y aferrándome a él con todas mis fuerzas conseguí pasar mi cuerpo por encima y caer de cabeza y palpitando dentro de la barquilla. Pasé algún tiempo antes de que me recobrara lo suficiente para dedicar mis cuidados al globo. Tras un examen de minuciosa atención descubrí con gran alivio que se hallaba incólume. Los instrumentos estaban a salvo y no había perdido lastre ni provisiones. Por lo demás, los había sujetado tan bien en sus respectivos sitios que estaba fuera de toda posibilidad que se estropearan. Miré mi reloj y vi que eran las 6. Nos remontamos rápidamente y el barómetro señalaba una altitud de 3 millas y 3 cuartos. En el océano, y justamente debajo de mí, había un pequeño objeto negro de forma ligeramente oblonga, en apariencia del tamaño de una ficha de dominó, a la que se parecía mucho en todos los aspectos. Orienté hacia él mi telescopio y no tardé en distinguir claramente un navío de guerra inglés de 94 cañones cabeceando pesadamente en el mar en dirección oeste-sudoeste. Salvo ese barco, no vi más que el océano, el cielo y el sol que acababa de levantarse. Pero ya es hora de que explique a vuestra excelencia el objeto de mi viaje. Vuestras excelencias recordarán sin duda que mi angustiosa situación en Rotterdam me había impulsado a la decisión de suicidarme. No era que sintiese repugnancia por la vida misma, sino que estaba acosado indeciblemente por las insoportables miserias derivadas de mi situación. En tal disposición de ánimo, deseando vivir y a la par cansado de la vida, el tratado conseguido en la librería junto con el oportuno descubrimiento de mi primo de Nantes ofrecieron un recurso a mi imaginación. Al cabo me decidí. Resolví partir, pero seguir viviendo, abandonar este mundo, pero continuar vivo. En una palabra, y dejando de lado los enigmas, decidí, sin preocuparme del resto, abrirme camino, si podía, hasta la luna. Y para que no se me suponga más loco de lo que soy, detallaré cuanto pueda las consideraciones que me indujeron a creer que un designio de tal índole, aunque erizado de dificultades y peligros, no estaba más allá de los límites de lo posible para un espíritu usado. Lo primero a considerar es la distancia real de la Tierra a la Luna. Ahora bien, el intervalo medio o aproximado entre los centros de los dos planetas equivale a 599.643 veces el radio ecuatorial de la Tierra, es decir, unas 237.000 millas, y digo el intervalo medio o aproximado, pero debe tenerse en cuenta que al ser la órbita lunar un elipse cuya excentricidad asciende a no menos de 0,05484 milésimas de semieje mayor a la elipse, y como el centro de la Tierra se hallaba situado en su foco, si podía yo de alguna manera llegar a la Luna en su perigeo, la distancia antes mencionada disminuía de modo notable. Pero, dejando por ahora esa posibilidad, era indudable que, en todo caso, había que deducir de las 237.000 millas el radio de la Tierra, es decir, 4.000, y el radio de la Luna 1.080, en total 5.080 millas, quedando por franquear en circunstancias ordinarias unas 231.920 millas. Pensé entonces que esa distancia no era tan extraordinaria. En varias ocasiones se han realizado sobre la Tierra viajes a una velocidad de 60 millas por hora, y cabe prever que alcanzarán velocidades mucho mayores, pero aún a esa velocidad no necesitaría más de 171 días para alcanzar la superficie de la Luna. Varias circunstancias, sin embargo, me inducían a creer que mi promedio de velocidad excedería posiblemente en mucho el de 60 millas por hora, y como dichas consideraciones me impresionaron profundamente, las mencionaré con más detenimiento después. El siguiente punto a examinar revestía mayor importancia.
Según las indicaciones del barómetro, sabemos que a una altura de 1000 pies sobre el nivel del mar, dejamos bajo nosotros una 30ª parte de la masa atmosférica total, que a los 10.600 pies hemos ascendido a un tercio, poco más o menos de la misma, y que a los 18.000 pies, aproximadamente la altura del Cotopaxi, hemos superado la mitad de la masa, o por lo menos la mitad de la masa ponderable que corresponde a nuestro globo. Se ha calculado también que a una altura que no exceda de la 100ª parte del diámetro terrestre, es decir, que no sobrepase las 80 millas, el enrarecimiento del aire sería tan excesivo que la vida animal no podría existir, y además que los instrumentos más sensibles de que disponemos para asegurarnos de la presencia de la atmósfera resultarían inadecuados a esa altura. No dejé de observar, sin embargo, que estos últimos cálculos se basan por entero en nuestro conocimiento experimental de las propiedades del aire y de las leyes mecánicas que regulan su dilatación y compresión, en lo que cabe llamar, hablando comparativamente, la proximidad inmediata de la Tierra, y que al mismo tiempo se da por comprobado que la vida animal es y debe ser esencialmente incapaz de modificación a cualquier distancia inalcanzable desde la superficie. Ahora bien, todo razonamiento semejante a partir de tales datos debe, por supuesto, ser simplemente analógico. La mayor altura alcanzada por el hombre es de 25.000 pies, a la que llegó la expedición aeronáutica de Gay-Lussac y Biot. Se trata de una altura moderada, comparándola incluso con las 80 millas en cuestión. Y no pude impedirme pensar que el tema daba lugar a dudas y a las más amplias especulaciones. De hecho, al ascender a cualquier altura dada, la cantidad de aire ponderable sobrepasada al seguir ascendiendo no está en proporción con la altura adicional alcanzada, como claramente puede deducirse de lo ya expuesto, sino en una proporción decreciente e incesante. Resulta, por tanto, evidente que por mayor altura que alcancemos no podremos, literalmente hablando, llegar a un límite más allá del cual no exista atmósfera. Mi opinión era que debía existir, aunque se hallara en un estado de rarefacción infinita. Por otro lado, sabía que no faltan argumentos para demostrar la existencia de un límite real y definido, más allá del cual no habría aire alguno en absoluto. Pero una circunstancia desechada por los mantendores de tal teoría me pareció, si no capaz de refutarla positivamente, digna al menos de ser seriamente investigada. Comparando los intervalos entre las sucesivas llegadas del cometa de Encke a su perihelio, después de reconocer debidamente todas las perturbaciones debidas a la atracción de los planetas, vemos que los periodos disminuyen gradualmente, es decir, que el eje mayor de la elipse del cometa va acortándose en un lento pero constante proceso de menoscabo. Ahora bien, esto debería suceder así, con tal que supongamos que el cometa experimente una resistencia por medio etéreo excesivamente rarefacto que ocupa las regiones de su órbita, porque es obvio que semejante medio, al retardar la velocidad del cometa, aumenta su fuerza centrípeta, debilitando la centrífuga. En otras palabras, la atracción del Sol iría alcanzando cada vez mayor intensidad y el cometa se aproximaría paulatinamente a él a cada revolución. Al fin y al cabo, no parece haber otro medio de explicar esa variación. Pero, además se ha observado que el diámetro real de la nebulosa del cometa se contrae rápidamente al acercarse al Sol y se dilata con igual rapidez al alejarse hacia su afelio. ¿No tenía yo razón al suponer con Valls que esta aparente condensación de volumen debe su origen a la compresión de ese medio etéreo de que antes hablé y cuya densidad está en proporción con la proximidad del Sol? El fenómeno que afecta a la forma lenticular, también denominado luz zodiacal, era un tema digno de atención. Esta radiación tan visible en los trópicos y que no puede confundirse con ninguna otra luz meteórica se extiende oblicua desde el horizonte y sigue por lo general la dirección del ecuador solar. Parecíame evidente que provenía de una atmósfera parecida y que se dilataba desde fuera del Sol hasta más allá de la órbita de Venus, por lo menos, y en mi opinión infinitamente más lejos. En realidad, yo no podía creer que este medio ambiente se limitara a la zona de la elipse del cometa o a la proximidad inmediata del Sol. Era fácil, por el contrario, imaginar que penetraba toda la región de nuestro sistema planetario condensada en lo que llamamos atmósfera de los planetas y quizás modificada en algunos de ellos por razones puramente geológicas, vale decir,
modificada o alterada en sus proporciones o en su naturaleza esencial por materias volatilizadas desde sus respectivos planetas. Una vez adoptado este punto de vista, no sentí la menor duda, suponiendo que encontraría a mi paso una atmósfera esencialmente análoga a la de la superficie terrestre. Pensé que con la ayuda del muy ingenioso aparato de Grimm resultaría fácil condensarla en cantidad suficiente para las necesidades de la respiración. Con esto quedaba eliminado el principal inconveniente de un viaje a la Luna. Había gastado dinero y mucho trabajo en adoptar el instrumento al fin requerido y tenía plena confianza en su aplicación satisfactoria si podía efectuar el viaje en un periodo de tiempo razonable, con lo cual llegamos a la cuestión de la velocidad con que podría efectuarlo. Es de todo sabido que en la primera etapa de sus ascensiones los globos se remontan a velocidad relativamente moderada. Ahora bien, la fuerza de elevación radica por entero en el peso superior del aire atmosférico comparado con el gas del globo. Cuando el aerostato adquiere mayor altura y por consiguiente llega a capas atmosféricas de menor densidad, no parece probable ni razonable que en su marcha ascendente pueda acelerar la velocidad original. Por otro lado, no sabía yo de ninguna ascensión conocida en que se hubiera comprobado una disminución aparente en la velocidad absoluta del ascenso, si bien hubiera podido darse el caso, aunque no fuera más que por el escape del gas en globos de construcción defectuosa, aislados con una simple capa de barniz ordinario. Pensé, por tanto, que las secuelas de dicho escape de gas debían bastar para compensar el efecto de la aceleración adquirida por el globo al disminuir la distancia desde el centro de gravedad. Consideré, pues, que si hallaba en mi trayectoria el medio ambiente que sospechaba, y si éste resultaba esencialmente lo que denominamos aire atmosférico, no se produciría mayor diferencia en la fuerza ascendente, por causa de su extremado enrarecimiento, ya que el gas de mi globo no sólo se hallaría sometido a una rarefacción semejante, en cuyo caso yo no tendría más que dejar escapar una cantidad suficiente para evitar cualquier explosión, sino que, siendo lo que era, continuaría mostrándose específicamente más ligero que cualquier compuesto de nitrógeno y oxígeno. Había, pues, una posibilidad, y muy grande, bien mirado, de que en ningún momento de mi ascenso alcanzara un punto donde los pesos reunidos de mi inmenso globo, el gas inconcebiblemente ligero que lo llenaba, la barquilla y su contenido lograran igualar el peso de la masa atmosférica circundante, desplazada por el aerostato, y fácilmente se comprenderá que esta era la única condición que hubiera podido contener mi ascensión. Pero incluso en este caso podría aligerar el globo de casi 300 libras arrojando el lastre y otros pesos. Entretanto, la fuerza de gravedad iría disminuyendo continuamente en razón al cuadrado de las distancias, y así, con una velocidad prodigiosamente acelerada, llegaría por fin a esas apartadas regiones donde la fuerza de atracción terrestre sería superada por lo lunar. Habría, sin embargo, otra dificultad que me causaba alguna inquietud. Se ha observado que en las ascensiones en globo a una altura considerable, además de las molestias respiratorias, se producen fenómenos en todo el organismo, acompañados por frecuentes hemorragias nasales y otros síntomas alarmantes que se agudizan a medida que crece la altura. No dejaba de sobrecogerme este aspecto. ¿No podía ocurrir que tales síntomas aumentaran hasta desembocar en la muerte? Pero llegué a una conclusión negativa. Había que buscar su origen en la progresiva disminución de la presión atmosférica normal sobre la superficie del cuerpo y la consiguiente dilatación de los vasos sanguíneos superficiales. No se trataba de una desorganización real del sistema orgánico, como en el caso de dificultades respiratorias en que la densidad atmosférica resulta químicamente insuficiente para la renovación de vida de la sangre en un ventrículo del corazón. A menos que faltara esa renovación, no había razón alguna para que la vida no pudiera mantenerse incluso en el vacío, pues la expansión y compresión del pecho, vulgarmente llamada respiración, es un mero acto muscular y causa, no efecto, de la respiración. En una palabra, supuse que, así como el cuerpo llegaría a habituarse a la carencia de presión atmosférica, las sensaciones dolorosas irían disminuyendo para soportarlas mientras durasen. Confiaba en la férrea resistencia de mi constitución. He detallado, aunque no todas, algunas de las consideraciones que me indujeron a proyectar un viaje a la Luna. Expondré ahora, si place a vuestras excelencias, el fruto de una tentativa cuya concepción parece tan audaz y que en todo caso no tiene paralelo en los anales de la humanidad. Una vez alcanzada la altitud aludida, es decir,
3,3 millas, arrojé de la barquilla cierta cantidad de plumas, descubriendo por ellas que aún ascendía con suficiente velocidad, por lo cual no era necesario descargar lastre alguno. Me alegré de esto porque deseaba guardar conmigo todo cuanto pudiera llevar por la obvia razón de que no tenía certeza alguna sobre la fuerza de atracción o la densidad atmosférica lunar. Hasta ese momento no sentía malestar físico, respiraba con gran libertad y no me dolía la cabeza. El gato descansaba tranquilamente sobre mi chaqueta que había depositado en el suelo y contemplaba a las palomas con un aire de nonchalance. En cuanto a estas, atadas de una pata para que no escaparan, estaban ocupadas en picotear los granos de arroz que habían esparcido en el fondo de la barquilla. A las 6:20 el barómetro marcaba una altitud de 26.400 pies, o sea, 5 millas poco más o menos. La perspectiva parecía infinita. Resultaba difícil calcular con ayuda de la trigonometría esférica el ámbito terrestre que mis ojos abarcaban. La superficie convexa de un segmento de esfera es a la superficie entera de la esfera misma como el senoverso del segmento al diámetro de la esfera. Ahora bien, en este caso el senoverso, es decir, el espesor del segmento situado por debajo de mí, era aproximadamente igual a mi elevación o a la elevación del punto de vista sobre la superficie. La proporción de 5 a 8 millas podría expresar, pues el ámbito terrestre se ofrecía a mis miradas. En otras palabras, divisaba una 16ª parte de la superficie total del globo. El mar parecía bruñido como un espejo, aunque el telescopio me permitió percibir que se hallaba en un estado de violenta agitación. No se veía ya el barco, que al parecer había derivado hacia el oeste. A intervalos comencé a experimentar agudos dolores de cabeza, especialmente en la región de los oídos, aunque seguía respirando con mediana libertad. El gato y los pichones no parecían sentir molestia alguna. A las 7:20 el globo penetró en una región de densas nubes que me causaron gran trastorno, alterando mi aparato condensador y empapándome hasta los huesos. Por cierto que esta fue una singular rencontre, pues jamás hubiera creído que una nube de tal naturaleza pudiera mantenerse a tan gran altura. Creí conveniente, no obstante, soltar 2 piezas de 5 libras cada una de lastre, conservando aún un peso de 165 libras, gracias a lo cual superé pronto la zona nubosa y noté inmediatamente que había logrado un aumento considerable en mi velocidad ascensorial. Segundos después de salir de la nube, la vivísima luz de un relámpago la traspasó de punta a cabo, inflamándola en toda su extensión, como si se tratara de una masa de ígneo carbón. Debo recordar que esto sucedió en pleno día. Imposible imaginar la sublimidad de semejante fenómeno desplegándose en las tinieblas de la noche. Solo el infierno hubiera podido proporcionar una imagen adecuada. Tal como lo vi, el espectáculo me puso los cabellos de punta mientras contemplaba los abiertos abismos, dejando sumir mi imaginación para que vagara por las extrañas galerías abovedadas, las purpúreas cimas y los rojizos y lívidos precipicios de aquel horrendo e insondable incendio. Me había salvado por muy poco. Si el globo hubiera permanecido un momento más dentro de la nube, es decir, si el malestar no me hubiera inducido a soltar lastre, mi destrucción hubiera sido probablemente inevitable. Tales peligros, aunque parezcan de poca importancia, son quizás los mayores que tienen que afrontar los globos, pero, con todo, ahora me encontraba a una altura tan grande que no debía temer riesgo alguno sobre este punto. Me elevaba rápidamente y a las 7 el barómetro señaló no menos de 9,5 millas. Empecé a experimentar una gran dificultad respiratoria. La cabeza me dolía muchísimo y al sentir desde hace algún tiempo humedad en mis mejillas, descubrí que era sangre, que sin cesar manaba del tímpano de mis oídos. Mis ojos me preocupaban también mucho. Al pasar la mano por ellos me pareció que me sobresalían de las órbitas. Todos los objetos del globo y el globo mismo aparecían deformados ante mi vista. Los síntomas excedían mis suposiciones y me produjeron cierta alarma. En semejante coyuntura, con notoria imprudencia e irreflexión, arrojé 3 piezas de 5 libras de lastre. La velocidad ascensional me llevó demasiado rápidamente y sin la graduación necesaria a una alta y enrarecida capa de la atmósfera que estuvo a punto de ser fatal para mi expedición y para mí mismo.
Súbitamente me sentí invadido por un espasmo que duró más de 5 minutos, e incluso después de haber cedido relativamente no pude recobrar la respiración sino a largos intervalos, jadeando de manera entrecortada mientras sangraba copiosamente por la nariz y los oídos, y hasta ligeramente por los ojos. Las palomas parecían presa de una angustia suma y pugnaban por escapar, mientras el gato maullaba lastimeramente y con la lengua afuera movíase de una parte a otra de la barquilla como si estuviera envenenado. Descubrí demasiado tarde la gran imprudencia que había cometido al soltar el lastre y mi agitación se hizo excesiva. Supuse que moriría en pocos minutos. El dolor físico que experimentaba contribuía además a impacientarme casi por completo a incapacitarme casi por completo para realizar cualquier esfuerzo en procura de salvar mi vida. Apenas me quedaban fuerzas para reflexionar y la acuidad del dolor de cabeza parecía crecer a cada instante. Noté que mis sentidos me abandonarían pronto, y ya había cogido una de las sogas de la válvula de escape cuando el recuerdo de la mala pasada que había jugado a mis 3 acreedores y sus posibles repercusiones me detuvieron por el momento. Me tendí en el fondo de la barquilla tratando de recuperar mis facultades. Lo conseguí en parte y decidí intentar una sangría. Como no tenía lanceta, me vi precisado a arreglármelas lo mejor que pude, y por último lo logré, abriéndome una vena del brazo izquierdo con la hoja de mi cortaplumas. Apenas había empezado a manar la sangre cuando experimenté un sensible alivio. Tras perder aproximadamente el contenido de media jofaina normal, muchos de los peores síntomas habían desaparecido por completo. Con todo, no me pareció prudente erguirme enseguida, sino que, después de vendarme el brazo lo mejor que pude, permanecí tumbado un cuarto de hora. Al cabo de este plazo me enderecé tan libre de dolores como lo había estado en la primera parte de mi ascensión. No obstante, seguía experimentando grandísimas dificultades para respirar y comprendí que pronto sería de todo punto necesario utilizar mi condensador. Entretanto miré a la gata que había vuelto a situarse cómodamente sobre mi gabán y descubrí con infinita sorpresa que había aprovechado la oportunidad para dar a luz a 3 gatitos, lo cual constituía un inesperado aumento del número de pasajeros. Pese a todo el incidente, me complació, pues me proporcionaba la ocasión de comprobar la verdad de una conjetura que más que cualquier otra me había impulsado a intentar la ascensión. Había imaginado que la resistencia habitual a la presión atmosférica en la superficie terrestre era la causa de los sufrimientos por los que pasa toda vida animal a cierta distancia de esa superficie. Si los gatitos sufrían síntomas equivalentes a los de la madre, debería considerar falsa mi teoría, pero podía considerar lo contrario, como una vigorosa confirmación de mi idea. A las 8 de la mañana había alcanzado una altitud de 17 millas sobre la superficie terrestre, por lo tanto era evidente que mi velocidad ascensional no sólo aumentaba, sino que tal aumento hubiera sido perceptible aunque no hubiera soltado el lastre como había hecho. Los dolores de cabeza y de oídos volvían a intervalos con mucha violencia, y por momentos seguí sangrando de la nariz, pero en general sufría menos de lo que cabía esperar. Mi respiración, no obstante, se hacía más y más difícil a cada minuto, y cada inspiración iba seguida de un desagradable movimiento espasmódico del pecho. Desempaqueté entonces el aparato condensador y lo preparé para su funcionamiento inmediato. En este periodo de mi ascensión, el aspecto de la Tierra era magnífico. Hacia el oeste, el norte y el sur, tan lejos como alcanzaba la vista, se extendía la sábana ilimitada de un océano en aparente calma que por momentos adquiría tonalidad más y más azul. A gran distancia hacia el este, aunque perfectamente visible, se veían las islas británicas, las costas atlánticas de Francia y España, así como una pequeña porción de la parte septentrional del norte africano. Era imposible descubrir los edificios aislados y las más orgullosas ciudades de la humanidad habían desaparecido por completo de la faz de la tierra. Lo que más me asombró del aspecto de las cosas que contemplaba bajo mí fue la aparente concavidad de la superficie del globo. Con bastante irreflexión por mi parte había esperado contemplar su verdadera convexidad a medida que ascendiera, pero no tardé en explicarme esta contradicción. Una línea tirada perpendicularmente desde mi posición en la Tierra hubiera formado la perpendicular de un triángulo rectángulo, cuya base se hubiera extendido desde el ángulo recto hasta el horizonte, y la hipotenusa desde el horizonte a mi posición. Pero mi altura era poco o nada en comparación con mi perspectiva. En otras palabras, la base y la hipotenusa del supuesto triángulo eran en este caso tan largas comparadas con la perpendicular que las dos primeras hubieran podido considerarse casi como paralelas.
De esta forma el horizonte del aeronauta parece estar siempre al nivel de su barquilla, pero como el punto situado inmediatamente debajo de él le parece estar, y está en efecto a gran distancia, da también la impresión de hallarse a gran distancia por debajo del horizonte. De ahí la aparente concavidad que habrá de durar hasta que la elevación se encuentre en relación con la perspectiva en una proporción tal que el paralelismo de la base y de la hipotenusa desaparezca. Las palomas parecían sufrir muchísimo, por lo que decidí ponerlas en libertad. Desaté primero una soberbia paloma gris ensalmonada y la posé sobre el borde de la barquilla. Parecía sumamente inquieta, miraba con ansiedad a todas partes, aleteaba, exhalaba un arrullo muy suave, pero no se decidía a desprenderse del borde. Por fin la cogí y arrojé a unas 6 yardas del globo. Sin embargo, lejos de descender como yo esperaba, pugnó con todas sus fuerzas para volver, lanzando al mismo tiempo agudos y penetrantes chillidos. Por fin logró recobrar su posición anterior, mas apenas se hubo posado, apoyó la cabeza en el pecho y cayó muerta al fondo de la barquilla. La otra fue más afortunada, pues para impedir que siguiera el ejemplo de su compañera y tornara al globo, la arrojé hacia abajo con todas mis fuerzas y tuve el placer de verla proseguir su descenso con gran rapidez, haciendo uso de sus alas de la manera más natural. Muy pronto se alejó del alcance de mi vista y no dudo que llegó incólume a casa. En cuanto a la gata, que parecía haberse recobrado del trance, procedió a comerse con gran apetito la paloma muerta, durmiéndose luego con aparente satisfacción. Los gatitos estaban llenos de vida y no manifestaban el menor indicio de malestar. A las 8:15, no pudiendo respirar sin un dolor intolerable, comencé a ajustar alrededor de la barquilla el aparato correspondiente al condensador. Dicho aparato requiere algunas explicaciones, y vuestras excelencias se dignarán a recordar que mi finalidad, en primer término, consistía en aislarme y aislar completamente la barquilla, y parapetarme frente a la atmósfera altamente enrarecida en que me encontraba, a fin de introducir en el interior de mi compartimiento y por medio del condensador una cantidad de la citada atmósfera suficientemente condensada para poder respirarla. Con tal objeto había preparado un amplio saco de caucho muy flexible y sólido y perfectamente impermeable. La barquilla entera quedaba contenida dentro del saco, cuyas dimensiones habían sido calculadas para este fin, es decir, que luego de tenderlo por debajo del fondo de la barquilla y extenderlo por los lados, subía a lo largo de las cuerdas hasta el borde superior o aro en que la red del globo se sujetaba. Una vez desplegado el saco y después de encerrado herméticamente por todos los lados, había que sujetar su parte alta o obertura, haciendo pasar el tejido de caucho por encima del aro o, en otros términos, entre la red y el aro. Pero si la red quedaba desprendida del aro para permitir dicho paso, ¿cómo se sostendría entre tanto la barquilla? Ahora bien, la red no estaba ajustada al aro de manera permanente, sino sujeta por una serie de abrazaderas móviles o de nudos corredizos. Por tanto, no hubo más que desatar algunos de estos nudos por vez, dejando la barquilla suspendida de los restantes. Habiendo hecho pasar una porción de tela que constituía la parte superior del saco, volví a ajustar las abrazaderas no al cerco, pues hubiera sido imposible desde el momento que ahora se interponía la tela, sino a una serie de anchos botones fijados en la envoltura misma a unos 3 pies por debajo de la boca del saco. Los intervalos entre los botones correspondían a los intervalos entre las abrazaderas. Hecho esto, desaté el aro, algunas abrazaderas más, introduje una nueva porción de tela y las abrazaderas sueltas fueron a su vez conectadas a sus respectivos botones. De esta manera pude insertar toda la parte superior del saco entre la red y el arco. Como es natural, este último cayó entonces dentro de la barquilla, mientras el peso de ésta quedaba sostenido solo por la fuerza de los botones. A primera vista, este sistema podría parecer inadecuado, pero no había razón alguna para desconfiar de él, pues los botones eran muy sólidos y estaban tan juntos que individualmente tenían que soportar una parte muy ligera del peso total. Aunque la barquilla y su contenido hubiesen pesado 3 veces más, no me hubiera preocupado en adelante. Procedí luego al levantar el aro por dentro de la envoltura de caucho, insertándolo casi a su altura anterior, mediante 3 livianas pértigas preparadas al efecto. Hice esto naturalmente para mantener el saco distendido por arriba, conservando la parte inferior de la red en su posición normal. Solo me faltaba ahora cerrar la boca del saco, lo cual hice rápidamente, reuniendo los pliegues del caucho y retorciéndolos con fuerza desde dentro, por medio de una especie de torniquete fijo.
A los lados de la envoltura, así desplegada en torno a la barquilla, había yo adaptado 3 cristales redondos, gruesos y muy transparentes, por los que podía ver sin la menor dificultad en todas las direcciones horizontales. En la parte del saco que formaba el fondo había una cuarta ventanilla análoga, correspondiente a una pequeña abertura practicada en el fondo de la barquilla misma. Esto me permitía mirar hacia abajo. Me había sido imposible, en cambio, ajustar un dispositivo similar por sobre mi cabeza, dada la forma en que se cerraba la boca del saco y las numerosas arrugas que formaba. Renuncié a ver los objetos situados en dirección de mi cenit. De todas maneras, la cosa no tenía mucha importancia, porque incluso en el caso de haber logrado colocar una mirilla encima de mí, el globo mismo me hubiera impedido utilizarla. A un pie, aproximadamente por debajo de una de las ventanillas laterales, había un orificio de 3 pulgadas de diámetro, con un reborde de bronce preparado por dentro para adaptarse a la espiral de un tornillo. A este reborde se atornillaba el largo tubo del condensador, cuyo cuerpo principal se encontraba naturalmente dentro de la cámara de caucho. Por medio del vacío practicado en el cuerpo de la máquina, dicho tubo absorbía una determinada cantidad de atmósfera circundante, enrarecida, que desde allí era introducida en estado de condensación en la cámara de caucho, donde se mezclaba con el aire sutil ya existente. Varias veces repetida esta operación, la cámara quedaba llena de aire irrespirable, pero al cabo de muy breve tiempo y en un espacio tan reducido como aquel, no podía tardar en viciarse y hacerse inadecuada para la vida por su frecuente contacto con los pulmones. Era entonces expulsada por una pequeña válvula colocada en el fondo de la barquilla. El aire más denso se proyectaba de inmediato a la enradecida atmósfera exterior. Para evitar que en un momento dado se produjera un vacío total en la cámara, esta depuración no se realizaba de una vez, sino gradualmente. La válvula permanecía abierta unos segundos y volvía a cerrarse hasta que 1 o 2 golpes de la bomba del condensador reemplazaban el volumen de la atmósfera desalojada. Por un experimento metí la gata y sus crías en una pequeña cesta que colgué fuera de la barquilla por medio de un botón en el fondo de ésta, al lado de la válvula de escape que me servía para alimentarlos cuando fuera necesario. Esta instalación, que dejé terminada antes de cerrar la abertura de la cámara, me costó algún trabajo, pues me fue preciso emplear una de las pértigas de las que he hablado, a la cual fijé un gancho, para llegar a la parte inferior de la barquilla. Tan pronto como el aire más denso invadió la cámara, el aro y las pértigas resultaron inútiles, pues la expansión de aquella atmósfera encerrada distendió violentamente las paredes de caucho.